Amados hermanos, muy buenas noches. Una vez más, en este día miércoles continuamos estudiando y conociendo al gran apóstol Pablo, este hombre de Dios que dedicó su vida para esparcir y predicar el Evangelio. Hasta su meta fue llegar a Roma y España. Amados hermanos, vamos a dar inicio, como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios por permitirnos reunirnos de esta manera y de una u otra forma estudiar la bendita palabra de Dios, tener comunión con Dios y los unos con los otros también. Oremos, amados hermanos. Amado Dios, te agradecemos en esta noche. En tu amor y en tu misericordia tú permites, amado Dios, que nos podamos reunir de esta manera para poder, bendito Dios, meditar en tu bendita y en tu santa palabra. Te pedimos, Padre, en esta hora, que nos acompañes, Señor, que nos ilumines, amado Dios, que nos instruyas a través de tu palabra y que podamos conocer, amado Dios, cómo tu palabra fue esparcida, porque tú usaste al gran apóstol Pablo como un instrumento, amado Dios, para que la Biblia, la palabra de Dios, haya llegado a tantísimas personas y también a nosotros, amado Dios, y seguirá llegando hasta los confines de la tierra, hasta que tu venida, amado Dios, hasta que tú vuelvas por segunda vez, como lo has prometido. Amado Dios, ayúdanos a mantenernos firmes, fieles, consagrados a ti cada día, buscando tu rostro. Amado Dios, a cuentas contigo, amado Señor. Bendice nuestra patria, bendito Dios. Siempre te vamos a pedir que bendigas nuestro Perú, costa, sierra y selva, que tomes las riendas de nuestra patria. Que todo lo que suceda sea tu voluntad, amado Dios. Que prevalezca tu preciosa y tu santa voluntad. Bendito Dios, que tú estés con nuestros gobernantes, que tú estés con nuestras autoridades, amado Dios, guiando los destinos de nuestra patria. Oramos por la paz del mundo, bendito Dios. Oh Padre, tú eres ese Dios que nos das la paz, la tranquilidad. Oh bendito Señor, te rogamos que extiendas tus manos poderosas sobre nuestro mundo, amado Dios, y tomes control, como sabemos que tú tienes el control de todo. Nuestras vidas, todo están en tus manos. Guía nuestros pasos cada día, Señor. Gracias por los peligros que tú nos libras, aunque ni cuenta y veces nos damos. Pero tú eres nuestro buen Dios, quien caminas con nosotros. Gracias, bendito Dios, por tus provisiones diarias, por tus cuidados. Gracias, Señor, por velar nuestros sueños. Gracias, Dios mío, porque eres bueno, grande y para siempre tu misericordia. Bendice, Señor, el lugar donde nos reunimos como iglesia. Gracias por mis amados hermanos que vienen los días domingos, amado Dios, los días martes, los días jueves. Gracias, Dios mío, por este sentir, amado Dios, que tenemos de seguir aprendiendo de tu bendita palabra y también compartir con aquellos que no te conocen, amado Dios. Oh Dios, te rogamos que tú añadas los que han de ser salvos a nuestro templo. Bendito Dios, gracias por cada martes, por cada jueves, por cada domingo que nos reunimos. Que tu presencia siempre esté con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y decimos todos amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a continuar conociendo estas aventuras del apóstol Pablo, juntamente con tantos colaboradores que él tiene a estas alturas. Él sigue predicando. En el último mensaje lo dejamos cuando el gran apóstol Pablo es encarcelado, hermanos, en Roma, en Cesarea. Quedó preso él y pues para él era tan difícil, digamos, ahora que lo habían tomado prisionero y siendo el apóstol Pablo un hombre pues que tenía que movilizarse de un lugar a otro. Y en este tiempo, hermanos queridos, cuánta falta hubiese hecho que como ahora tenemos los teléfonos, los WhatsApps, la tecnología, cuánta falta le hubiera hecho al apóstol Pablo, hermanos, en este tiempo estar al día con la tecnología. Se hubiese ahorrado cuántos días, amados hermanos, porque en ese tiempo ni siquiera vuelos, ni siquiera muchos ómnibus de transporte. Ellos, hermanos, se movilizaban caminando, días enteros, semanas, caminando, o en todo caso, ellos se desplazaban por barco.
Eran tiempos, hermanos, que no es como ahora que tenemos la tecnología. Si hubiese sido así para el apóstol Pablo, hubiera sido más fácil expandir y predicar el Evangelio con más facilidad haciendo uso de la tecnología. Pero no, en ese tiempo no. Ellos tenían, como les digo, hermanos, que caminar a pie, que duraba semanas cada viaje, o en todo caso en barco. Es por eso que el apóstol Pablo decide escribir cartas. Y qué bueno, hermanos, porque estas cartas han quedado impregnadas en el Nuevo Testamento, en nuestras Biblias. Casi todo el Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Y muchas de estas cartas mientras estuvo en prisión. Mientras estuvo encarcelado, él tuvo todo el tiempo porque no podía movilizarse. Era la honda preocupación del gran apóstol Pablo. Él no estaba preocupado ni asustado por estar encarcelado. Él decía, para mí, yo no estoy capaz solamente que me aten, que me flagelen, que me peguen. No, yo soy dispuesto hasta dar mi vida, decía él. Él no vaya a pensar que él en la cárcel estaba temblando de miedo, no. Él en la cárcel, decía, para mí es un privilegio, decía, sufrir por mi Señor Jesucristo. Para él era motivo de alegría y de gozo, hermanos. Estoy dispuesto, dijo él, cuando los hermanos lloraban, diciéndole, no te vayas a Jerusalén. Te esperan cadenas, te esperan prisiones. El apóstol Pablo decía, ¿por qué están llorando? Yo estoy dispuesto. No solamente a ser atado, a ser prisionero, sino hasta entregar mi vida, decía él, por causa del Evangelio. Quiero acabar mi carrera. Quiero hacer lo que el Señor me ha encomendado. Y él decía, mi meta es predicar, esparcir la salvación a través de Jesucristo. Esa era la gran meta del apóstol Pablo. Él tenía muchas cosas que hacer, por supuesto, pero él dijo, todo lo tengo por basura, decía él, todos mis conocimientos, de repente su carrera que él tenía. Yo he dejado todo, decía él, por predicar el Evangelio, porque la experiencia que él tuvo, hermanos, en un encuentro tan personal con Jesucristo, que lo traspuso hasta el tercer cielo, fue una experiencia que él jamás olvidaría. Entonces él estaba dispuesto, hermanos, así que mientras él está preso en Cesarea, su honda preocupación era por sus jóvenes iglesias, por aquellas iglesias que él había establecido y había organizado, pero estaban pues expuestas a tantos peligros. Venían doctrinas falsas, maestros falsos, a querer, hermanos, confundir a las nuevas iglesias. Y esa era la honda preocupación, así como una mamá o un papá se preocupa por sus hijas cuando de repente se han ido de paseo, de viaje a diferentes países, ¿no? Es como que tus hijos, tienes 4 o 5 hijos y cada quien ha ido a un lugar diferente. Uno quisiera partirse en 4 o en 5 y estar en cada uno de esos lugares, pero eso no es posible. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo, hermanos? Empezó a escribir cartas. Ahí vemos la carta de Filipenses, de Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, Filemón. Todas esas cartas del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo, porque él vio que esa era la forma de llegar a todas esas iglesias al mismo tiempo, hermanos. Entonces, pues, pero el apóstol Pablo en Cesarea, él estaba prisionero, pero gracias a Dios, amados hermanos, al apóstol Pablo no lo pusieron a una cárcel común, donde están los reos, no, él estuvo, ¿saben en dónde? En una cárcel domiciliaria. Él estuvo en arresto domiciliario en una casa, hermanos. Así estuvo él en Cesarea durante 2 largos años. Permaneció preso, pero en prisión domiciliaria. En una casa estuvo él, pero sí custodiado, que te digo, por un soldado romano. Siempre él estaba con sus grilletes en su mano y un grillete en la mano del apóstol Pablo y el otro a punta del grillete con un soldado romano que estaba en constante vigilancia. Entonces, hermanos, de Cesarea ellos viajan hasta Roma en calidad de prisionero y ¿sabes qué? Y al apóstol Pablo lo mandan en barco. Como te digo, en ese tiempo era pues, si no era a pie, era en barco. Tenían que irse, amados hermanos, porque el apóstol Pablo esperaba comparecer ante el César o ante Nerón, ¿no? Que eran estos, pues, los emperadores de ese tiempo. Ante ellos él tenía que comparecer y ellos serían los que lo juzgarían.
Y sabes, hermano, ¿quién era Nerón? Nerón era un hombre muy sanguinario, muy malo. Él buscaría ocasión para condenar y sentenciar a muerte al apóstol Pablo. Entonces, hermanos, lo mandan por mar. Y dice, hermanos, cuando ellos están yendo en el mar, el barco sufrió un naufragio. Siempre había tormentas en el mar. Y se dice, amados hermanos, que mientras el apóstol Pablo iba pues en este barco, el barco sufrió un naufragio. Y en el naufragio, pues, la barca por poco se hunde. Y se cree, amados hermanos, que todos los expedientes del apóstol Pablo, que estaban trasladando para que él pueda comparecer ante Nerón, todos sus expedientes se inundaron de agua. Y por lo tanto eso haría que demore más su juicio del apóstol Pablo. Y por lo tanto, pues, y había también un montón de expedientes que todavía no habían sido tratados o juzgados. Y por lo tanto ese juicio tenía, hermanos, que demorar y esperar el apóstol Pablo. Y también ahí los emperadores, como siempre suele suceder, esperaban que el apóstol Pablo ofreciera dinero por debajo de la mesa, coimiara con las autoridades romanas, para que en su juicio lo favorecieran al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no iba a hacer eso. Él esperaba un juicio como debe de ser, comparecer, y que Nerón, pues, tratara su caso legalmente. Eso esperaba el apóstol Pablo. Pero como les digo, todos sus expedientes, en el naufragio que hubo, se perdieron sus expedientes. Y nuevamente tendrían que solicitar hasta Cesarea nuevamente los documentos para que lo pueda comparecer el apóstol Pablo ante Nerón. Entonces, pues, el apóstol Pablo, amados hermanos, gracias a que tenía sus colaboradores, tenía, que te digo, las personas que él había entrenado para estar frente de las jóvenes iglesias. En este caso, por ejemplo, Timoteo, Tíquico, Lucas, Aristarco, esos nombres raros, ¿verdad? Timoteo y Tíquico, ellos se quedaron visitando las iglesias de Galacia, de Listra, donde era su tierra natal de Timoteo. Timoteo era de Listra. Luego, pues, visitaron la iglesia de Colosas, de Éfeso, de Troas, de Filipos, de Tesalónica, de Berea. Todas esas jóvenes iglesias que el apóstol Pablo anhelaba visitar, pues mandó en comisión a Timoteo y a Tíquico, hermanos. Para este tiempo calculamos que ya Timoteo más o menos tenía unos 30 años de edad y el apóstol Pablo ya bordeaba los 60 años de edad. Un hombre ya maduro, amados hermanos. Timoteo ya se había familiarizado con las grandes ciudades de Éfeso, de Corinto, de Tesalónica, pero Roma era una ciudad muchísimo más grande que Éfeso, que Corinto y que Tesalónica. Y en Roma, amados hermanos, aparte que era una ciudad muy grande, muy extensa, había muchísimos esclavos en Roma. Muchos esclavos, amados hermanos, había en Roma. Y Roma, pues, era una ciudad única, y Pablo también era un prisionero único. Él no estaba, pues, como les vuelvo a repetir, en una cárcel común. Él estaba en su propia casa, pero estaba prisionero, amados hermanos. Pero ahí en esta casa, todo el día tenía visitantes, sus diferentes colaboradores, que ya les he mencionado esos nombres medios raros, amados hermanos. Tenía muchas visitas el apóstol Pablo, muchas órdenes que dar, si se quiere decir, a estos misioneros, a estos colaboradores del apóstol Pablo. Y mientras el apóstol Pablo, amados hermanos, mientras el apóstol Pablo estaba, pues, prisionero ahí con un soldado romano encadenado a su brazo, los soldados romanos podían ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo hablaba a sus comisionados, cómo les daba órdenes. Estos soldados romanos estaban ellos acostumbrados y familiarizados a recibir órdenes de sus superiores, de sus comandantes.
Todos estos soldados romanos cumplían órdenes de sus altos militares. Y ellos veían cómo el apóstol Pablo también se asemejaba a un cuartel general, donde el apóstol Pablo era el comandante, el que mandaba, y todos sus colaboradores eran sus subalternos. Ellos podían ver, amados hermanos, cómo el apóstol Pablo comisionaba a estos colaboradores, a Timoteo, a Tíquico, a Epafrodito, a Epafras, cómo él les comisionaba, amados hermanos, y ellos veían pues, y decían, se parece a un cuartel general. Entonces, y como el apóstol Pablo estaba todo el día encadenado a un soldado romano, ellos escuchaban todo lo que el apóstol Pablo decía, todo lo que hablaba, cómo les comisionaba a sus colaboradores. Todo el día ellos escuchaban, aunque sea sin querer, pero podían escuchar lo que el apóstol Pablo hacía. Y hermanos queridos, se quedaron sorprendidos de cómo el apóstol Pablo, desde su cárcel domiciliaria, él no paró su trabajo de evangelizar al mundo. Él continuó escribiendo cartas, y el que escribía, amados hermanos, era Timoteo. Por eso que en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, él siempre se menciona yo, Pablo y Timoteo. Él siempre lo menciona, amados hermanos, a Timoteo. Entonces, pensamos y creemos, hermanos, que el apóstol Pablo, mientras estuvo encadenado a un soldado romano, en esas largas horas, días enteros, ahí con los soldados romanos, seguramente que el apóstol Pablo entabló conversación con los soldados. Claro, se rotaban, no era un solo soldado. De repente unas cuantas horas estaba un soldado, otras horas otro soldado, y así por turnos, como cumplían ellos su servicio militar. Entonces pues estamos tan seguros conociendo cómo es el apóstol Pablo. Él predicaba, hermanos, a toda persona que se le cruzaba en su camino. Él predicaba a todos. Entonces estamos tan seguros que él habrá compartido el mensaje de Jesucristo con estos soldados romanos. Es más que fijo, él había llegado, hermanos, a los altos militares romanos y les había compartido el mensaje de salvación de Jesucristo. No lo dudamos, que cuántos de estos soldados habrían aceptado la salvación y la fe y la creencia de la prédica del apóstol Pablo. De esa manera el evangelio seguía esparciéndose. Mira, por eso el apóstol Pablo decía, aunque yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa, decía él. Él no perdía la ocasión. Ahí con el soldado romano, a ese soldado romano le predicaba. Y yo me imagino, amados hermanos, eso habría sido una experiencia tan emocionante para el apóstol Pablo, tan emocionante para Timoteo, tan emocionante para los mismos soldados que lo reguardaban al apóstol Pablo. Qué hombre tan extraordinario, hermanos, qué bárbaro. Entonces, pues, había una particularidad, hermanos, en la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, siempre se presentaba de esta manera: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. O a veces se refería a Timoteo como su hijo espiritual, como su colaborador. Pero cuando escribe la epístola a los colosenses, el apóstol Pablo, amados hermanos, se refiere a Timoteo no como su hijo espiritual, no como su colaborador, sino se refiere a Timoteo como el hermano Timoteo. Así lo escribe a la iglesia de Colosenses, al hermano Timoteo. ¿Por qué en esta ocasión escribe así, identificándolo a Timoteo no como colaborador, no como su hijo? En esta vez dice al hermano Timoteo. ¿Por qué? Porque de esa manera, amados hermanos, lo conocían a Timoteo todas estas iglesias, donde él iba a visitarles para reconfortarles, para animarles, para establecerles. Mientras el apóstol Pablo está preso, Timoteo, amados hermanos, él iba a animar a estos hermanos, así como él era,
con tantas limitaciones que tenía, pero sin embargo, a sus 30 años, Timoteo ya más maduro. Y pues él se identificaba, hermanos, con todos. Todas esas iglesias al apóstol Pablo lo veían, hermanos, como el apóstol, como una figura de autoridad lo veían al apóstol, como un padre, como una figura paterna, como el que tenía las respuestas a todas las preguntas. En cambio, con Timoteo se identificaban porque él estaba, como se dice, en la cancha. Él estaba siempre al lado de ellos como un hermano. Y amados hermanos, cuánta falta hace personas así. A veces decimos faltan pastores, faltan predicadores, faltan misioneros, faltan obreros. Pero en este tiempo, amados hermanos, donde hay tanta depresión, tanta soledad, tanta amargura, tanto dolor, tanto pecado, lo que más hace falta, hermanos, es hermanos. Esas personas que se identifiquen con uno. Qué bueno por los pastores, qué bueno por los hombres que tienen esa figura paterna, esa figura de autoridad, esa figura de que ellos tienen todas las respuestas, qué bueno. Pero cuánta falta hacen, hermanos, aquellas personas que pueden mezclarse con todo tipo de gente, que pueden, combinarse con toda clase de personas, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, que puedan, hermanos, la primera necesidad para el servicio cristiano es la capacidad para llevarse bien con toda clase de gente. Eso no cualquiera, hermanos. Eso solamente un hermano que tiene esa capacidad de llevarse bien con todos. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, personas así? Que podamos contar con ese tipo de gente, que pueda hacerse al inteligente como inteligente, al sencillo como sencillo, al hermano de a pie como hermano de a pie, mezclarse con todos. Qué hermoso contar, hermanos, con personas así. Es por eso que en nuestras iglesias nosotros nos llamamos hermanos, porque podemos contar los unos con los otros. Ojalá que nosotros no seamos de esas personas que formemos un grupito solamente y que solamente ese grupito de 5 o 6 personas nadie más puede entrar a ese círculo. No, hermanos, hace falta la hermandad, hace falta que todos nos hagamos a todos como hermanos, y nuestros pastores, nuestros líderes serán las figuras de autoridad. Pero se necesita en este tiempo, amados hermanos, hermanos que puedan combinarse con todos. Eso hace falta. Ahora, en la palabra de Dios también nos enseña, amados hermanos, el apóstol Pablo nos cuenta que en la iglesia de Colosas, esta iglesia, amados hermanos, de los colosenses, funcionaba en la casa de un hermano adinerado llamado Filemón. Amados hermanos, la iglesia de Colosas funcionaba, si se quiere decir, en la casa del gran hermano Filemón. ¿Y quién era este Filemón? Amados hermanos, este Filemón era un hombre que más o menos tenía la misma edad del apóstol Pablo, sus 60 años más o menos. Era un hombre, pues, que te digo, adinerado, que él había dado su casa, tal vez su cochera o su sala, no sé, había dado generosamente, porque tenía de repente una cochera o una sala muy amplia, y ahí lo había dado él con ese amor que tienen los hermanos cuando conocen a Cristo. Había cedido ese lugar para que allí se hicieran las reuniones, los cultos familiares, los estudios bíblicos. Él había dado su casa para que ahí se reúnan los hermanos de Colosas. Y entonces, pues, este hombre, como era adinerado, hermanos, tenía a su servicio esclavos. Entonces nos cuenta, pues, que Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Y este Onésimo esclavo se había escapado de su amo, de Filemón. No tenemos idea, hermanos. Yo digo, él era ya un cristiano convertido a Cristo. Y sin embargo, no sabemos qué trato le daba a Onésimo.
O tal vez en su tiempo que Filemón todavía no había madurado en su fe, tal vez no tenía un trato cordial con su esclavo. De tal manera que Onésimo se escapó, hermanos, de Colosas, se escapó y fue a parar a Roma. Y en Roma se encuentra con el apóstol Pablo. Escucha las prédicas del apóstol Pablo y este esclavo fugitivo llamado Onésimo se convierte a Cristo. Y en esas conversaciones que tiene con el apóstol Pablo, le cuenta que él se escapó de Colosas. Y entonces y el apóstol Pablo se recuerda y dice, en Colosas, en la casa del hermano Filemón, ¿él es tu dueño? Sí, le dice Onésimo. Filemón, él es mi dueño, yo soy su esclavo y yo me he escapado. Y hermanos queridos, y Onésimo empezó a aprender tanto de las enseñanzas del apóstol Pablo que se convirtió en un colaborador muy efectivo, servicial, ¿qué te digo? Obediente, humilde. Tanto así que él hacía honor a su nombre, porque Onésimo significa valioso y útil. Entonces pues el apóstol Pablo se preocupa por Onésimo. Cualquiera de nosotros podíamos pensar y decir, bueno, ya Onésimo no está en Colosas, escapó de Filemón. Por lo tanto, ya el apóstol Pablo no tiene que preocuparse de repente. ¿Por qué? Porque ya Onésimo está en Roma. Pero el apóstol Pablo era una persona derecha, hermanos. Él hacía las cosas bien. Entonces dice, Onésimo le pertenece a Filemón, es su esclavo. Y en este tiempo, hermanos, la esclavitud era tan terrible que el dueño del esclavo, que era Filemón, él podía hasta disponer de la vida de Onésimo. Si él quería, lo mataba. Si él quería, lo vendía, porque los esclavos en ese tiempo no tenían ningún derecho. Y por lo tanto, ¿qué hace el apóstol Pablo? Dice, tengo que devolverle su esclavo a Filemón. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo, hermanos? Mira, lo vamos a leer lo que dice. Hay una carta que se llama Filemón. Mira cómo le escribe el apóstol Pablo a Filemón, conocido del apóstol Pablo. Mire lo que le dice. Por lo cual le dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo yo, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. El apóstol Pablo se identifica como anciano y como prisionero. ¿Qué es lo que le esperaba a Onésimo, a este esclavo fugitivo? Le escribe a Filemón y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Miren, hermanos, qué lenguaje utiliza el apóstol Pablo para interceder por el esclavo fugitivo. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, por mi hijo. Es tu esclavo, pero es mi hijo ahora. Y le dice, yo lo engendré en mis prisiones. O sea, él conoció a Cristo mientras yo estaba prisionero. Pero ahora me utiliza, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué hermosas palabras, hermanos. El cual vuelvo a enviarte. Él le está devolviendo su esclavo. Con el temor, hermanos, que Filemón hasta lo podía mandar prisionero a Onésimo o le podía quitar la vida. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. No le recibas como esclavo. Recíbele como que fuera yo mismo, el apóstol Pablo. Ay, hermanos, qué carta. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. No me costaba nada retenerlo a Onésimo. Pero yo, le dice el apóstol Pablo, quiero hacerlo con tu consentimiento. A mí Onésimo me es útil, pero es tuyo, es tu esclavo. Ahora es mi hijo, útil en el evangelio. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre.
Recíbele ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Miren, hermanos, cómo el apóstol Pablo intercede por el ahora esclavo fugitivo, no, como un amado hermano. Hoy, hermanos, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Qué bárbaro, hermanos. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones os seré concedido, le dice. Timoteo intercede tanto, el apóstol Pablo intercede tanto ante Filemón. Le dice, recíbelo ya no como esclavo, recíbelo como un amado hermano, útil. Yo quisiera hacerlo quedar aquí conmigo, para que me sirva en mis prisiones, pero que todo sea con tu consentimiento. Yo estoy tan segura, amados hermanos, que Filemón le había recibido a Onésimo ya no como un esclavo. Ahora formaba parte de una gran familia, que es la familia de Dios. Qué experiencias tan maravillosas, amados hermanos, nos cuenta el gran apóstol Pablo, que él desde sus prisiones, a pesar que estaba prisionero, seguía propagando el mensaje de Jesucristo. Miren a este Onésimo, este esclavo fugitivo, lo pudo discipular, lo pudo encaminar y ahora volverlo a su dueño, hermanos. Yo estoy tan segura que Filemón no solamente lo recibió como hermano, sino que le concedió su libertad. Porque en Cristo, amados hermanos, el amor de Dios nos constriñe. No hay diferencia, no hay esclavos, ni libres, ni amos, ni empleados. Todos somos uno en Jesucristo. Esta es la experiencia, amados hermanos, que nos cuenta el gran apóstol Pablo, las cosas que pasaron mientras él está prisionero en Cesarea. 2 largos años pasaron, hermanos, preso ahí. Y el apóstol Pablo será puesto en libertad después de 2 años. Y seguiremos, amados hermanos, en el próximo mensaje, viendo más las cosas y las aventuras que pasará el gran apóstol Pablo, y seguirá enriqueciendo nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Amados hermanos, imitemos lo que hacía el apóstol Pablo. Si tienes un compañero, un familiar, un amigo que comparte contigo, abramos nuestros labios, amados hermanos, y hablemosle del amor de Cristo. En nuestro diario vivir, así espontáneo. Yo no sé mucho, dirás. ¿Yo qué le puedo decir? Dile que tú amas a Jesucristo, dile que tú crees en Jesucristo, dile que Jesucristo es tu Salvador. Eso solamente. Y lo demás, el Espíritu Santo hará su obra. Pero nosotros, amados hermanos, hagamos nuestra parte. Si alguien no hubiese abierto sus labios para enseñarnos la palabra de Dios, ¿cómo hubiéramos conocido a Cristo? Y nosotros, hermanos, somos la boca de Jesucristo en estos tiempos. Somos las manos, los pies, los oídos, los ojos, la boca de Jesucristo. Dios nos usará a nosotros para que la gente conozca la salvación de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a imitar lo que este gran apóstol Pablo, un hombre como nosotros, pero sí con ese grande amor de querer hacer la obra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, que nosotros podamos imitar esas virtudes, esas cualidades del apóstol Pablo. No perdía ocasión. Persona que se le cruzaba, persona que evangelizaba. Persona que se estaba en su camino, a esa persona le predicaba. Uy, hermanos, si nosotros haríamos eso, nuestras iglesias estarían repletas de gente. Pero en nuestras iglesias todavía hay sillas vacías. ¿Será que no estamos cumpliendo y haciendo lo que este hombre de Dios hacía? Que Dios nos ayude, hermanos queridos, y que nosotros también podamos ser testigos de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Amén.